Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco mucho la asistencia a este evento. El profesor Héctor Fabio Ramírez, profesor a ratos, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, es el encargado del laboratorio de estadística social de la facultad. Desde sus inicios es quien ha estado a cargo de este laboratorio. El profesor Héctor Fabio es profesional en estadística, es graduado de estadística de la Universidad del Valle, tiene una amplia experiencia en el manejo de bases de datos, trabajado tanto en el sector privado y lleva un amplio número de años acompañándonos en la Universidad del Valle. Yo te agradezco, doctor Fabio, por esta charla que nos vas a brindar. Espero que nos sea de mucha utilidad. Te doy la palabra. Sí, buenos días a todos y todas. Y como lo mencionó el profesor Juan, yo ya tengo más o menos unos 15 años de ser el coordinador del Laboratorio de Estadística Social de la facultad. Antes de hablar sobre lo que es el laboratorio en sí, es importante que ustedes conozcan cómo es la estructura de la misma facultad y cómo el laboratorio se anexa a las funciones de los diferentes grupos de investigación de la facultad y el apoyo que brinda el laboratorio al personal, ya sea docentes o estudiantes que conforman la Facultad de Socioeconomía. El laboratorio, en la logística de trabajo, está anexo a lo que es el CITSE, que es el Centro de Investigación y Documentación de la facultad. Como todos lo conocen, todas las personas que han sido parte de esta facultad, pues conocen que la Facultad de Socioeconomía está conformada por dos programas de estudio, que son el programa de Sociología y el programa de Economía. Entonces, dentro de cada uno de estos programas existen grupos de investigación, los cuales desarrollan actividades asociadas a lo que es ver el transcurso y los fenómenos sociales que se enfrenta la población de la ciudad, ya sea solamente Cali a nivel local o a nivel nacional, los diferentes fenómenos sociales que están asociados al comportamiento, al desarrollo, a los objetivos que busca la población. Entonces, dentro de todas estas temáticas que se generan de investigación, el laboratorio participa en orientando cuando los encargados de elaborar este tipo de investigaciones con metodologías propias de la estadística. Entonces, como les habíamos comentado, esta es el organigrama que ya varió, porque actualmente dentro de la facultad se está creando un nuevo laboratorio que es el laboratorio urbano, que va a estar anexo igual al CITSE. Entonces aquí vamos a tener, dentro de esta estructura,
otro laboratorio. Entonces, y el laboratorio de estadística va a estar igualmente ligado a ese laboratorio urbano. Entonces, como pueden ver, está la facultad, la decanatura, están los comités de credenciales, está la dirección del CISFE, está el centro de documentación, que es el CENDOC, está el laboratorio de estadística, pero aquí igual va a haber otra subdivisión, que es el laboratorio urbano. Dentro de esto está el departamento de economía, la coordinación académica, el departamento de ciencias sociales, la coordinación administrativa, los programas académicos y el programa de economía, la maestría, el posgrado, el pregrado de sociología, la maestría y la especialización y el doctorado en sociología, que aquí no está incluido porque este es un organigrama ya que tiene sus... Esa es la estructura general de lo que es la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Dentro de esta estructura se desarrollan actividades que son las misiones o la presentación del CISE como tal. Entonces aquí tenemos que el CISE fue creado en esta fecha, en 1976, y nace precisamente como apoyo y promoción al trabajo de investigación en un ámbito nacional y regional. Dentro de las funciones del CISE, entonces está contribuir al análisis social y económico de la región y el país, generando conocimiento e información para la toma de decisiones de los agentes públicos y privados. El CISE aporta información, la formación de profesionales idóneos y la acumulación de la capacitación del capital humano en la región y en el país, potenciando la investigación de la misma facultad en los dos campos, tanto en las ciencias sociales, en el campo de la sociología, como en el campo de la economía. La visión, que es la visión del CISE como tal, pero está ligada al pensamiento de lo que es la Universidad del Valle, es un centro de pensamiento y desarrollo social y económico. Dentro de estas funciones está la compilación y la producción de información sobre los fenómenos sociales que afectan la región y la nación y pues se ligan a los fenómenos en el mundo en general. Es decir, cuando ya miramos los problemas externos, de esta forma se genera el direccionamiento del trabajo de lo que es el laboratorio y lo que es igualmente el trabajo del CISE, que es permanentemente estar pendiente de los fenómenos sociales para poder formalizar ese tipo de fenómenos a partir de la misma investigación. Un deber es la alta calificación académica del grupo de investigadores que componen la facultad, ya sea a nivel de los programas de sociología o los programas de economía. Lo otro es que la región como tal genera información y interactúa con los fenómenos sociales, y entonces la idea es descentralizar la información generada, es decir, nosotros tenemos un ente regente en el país que es el Departamento Nacional de Estadística, que es el DANE, y a veces las investigaciones encargadas al DANE
no satisfacen con claridad los fenómenos que ocurren a nivel regional. Entonces, se ve obligado una de las tareas principales del centro de investigación es la descentralización de estos fenómenos para mirar cómo actúan o cómo se presentan en la región. Entonces genera una descentralización de la actividad del Centro Nacional del DANE. Entonces, las fuentes de trabajo del CITSE, la principal es la investigación, generar publicaciones en función a esas investigaciones desarrolladas. También abarca la consultoría, que son problemas de investigación asociados a la empresa privada o a las mismas entes oficiales a nivel municipal que recurren a los investigadores de la facultad para que le den luces sobre los problemas sociales que están enfrentando. Entonces de ahí se derivan una serie de consultorías que son abordadas por el CITSE. La representación institucional que está asociada a los diferentes convenios que se desarrollan dentro de la facultad con entidades internacionales y con las instituciones nacionales igualmente. El laboratorio de estadística, que es el que le da apoyo a este tipo de trabajos desarrollados por el CITSE, y el centro de documentación, que es donde se guardan o se depositan ya todo el trabajo formalizado en forma de documentación. Entonces, a raíz de esta estructura es que el Laboratorio de Estadística Social brinda un soporte logístico a la investigación. En esas funciones comprenden trabajos de asesorías a estudiantes, ya sea de la facultad o no lo sea, que sean de la universidad, en trabajos de tesis, de pregrado y maestría. Apoyo a los proyectos de investigación cuando este apoyo es demandado. Apoyo a las consultorías, igualmente cuando exigen colaboración del laboratorio de estadística. La conformación y mantenimiento y administración de las bases de datos que se generan a partir de este tipo de trabajos donde el laboratorio participa. Adicionalmente, las fuentes de trabajo generadas por fuentes externas, como los otros centros de investigación en el país, es decir, a veces se demandan búsquedas de bases de datos existentes que son generadas por otras universidades, otras dependencias como el TNP o el CISBEN, que no son propias de la misma universidad, sino que tienen una propiedad que es o el Estado o entes no internos a la universidad. Entonces se hace ese trabajo de conformar esas bases de datos y mantenerlas como reservorio en el mismo laboratorio. La mayoría de fuentes de información están centradas en las encuestas de hogares que produce el DANE en forma continua en este momento,
que es la fuente de información que le permite a las regiones y al país hacer planeamiento sobre la inversión que debe hacer a nivel social en la población. Estas bases de datos nos permiten hacer dos componentes básicas de formación, que es cuando se utilizan por los docentes o profesores para elaborar ejercicios o para hacer investigación. Entonces, para darle apoyo a los estudiantes en la formación del manejo de bases de datos y en la construcción de indicadores que les van a permitir comprobar teorías, probar teorías, luego en ese trabajo que es la formación de estudiantes, se desarrollan las bases de datos dentro del laboratorio que son entregadas a los profesores para que ellos, a su vez, las utilicen en la formación, en sus cursos. Las otras bases de datos que se manejan dentro del laboratorio son las que son generadas a partir de las consultorías. Estas bases de datos por lo regular tienen el carácter de ser privadas, porque como lo dice claramente, son la universidad solamente, la universidad, el CISE y el laboratorio, lo que es un intermediario, porque estas provienen de trabajos externos. Estas bases de datos, a veces, los dueños las dejan libres y nosotros podemos, como entidad oficial, utilizarlas para proyectos de investigación, pero para eso tener el permiso de los contratantes de estas consultorías. Tenemos un trabajo constante en el laboratorio que es, como les había dicho, la conformación de bases de datos, los fenómenos sociales y demográficos de la población. ¿Sí? ¿Cómo se abordan estos fenómenos? A partir de las encuestas. Básicamente es una de las herramientas donde se logra tener una cobertura más completa de ese tipo de fenómenos espaciales. Entonces las encuestas como herramienta de trabajo generan información que es la que se consigna en una base de datos, que es la información con la que se mueve el laboratorio de estadística para producir adicionalmente a partir de la observación de estos fenómenos más información y se redactan los diferentes, que es obtenida los diferentes informes de esas investigaciones. Como las encuestas es una muy costosa, básicamente nosotros nos alimentamos de las encuestas que desarrolla el DANE como Centro Nacional de Producción de Datos Estadísticos. Las otras fuentes son las que son producidas a partir de investigaciones propias desarrolladas por la universidad, facultad, y adicionalmente aquellas que provienen de las consultorías. Esas son las tres fuentes
de información que se manejan en el laboratorio. Entonces aquí hay una descripción básica de los temas que se desarrollan a partir de las encuestas, que son básicamente generar información a nivel socioeconómico, detallados por diversos asociados a las condiciones de vida y de las personas y de esta. Este es el ítem más grande y de él se puede doblar en, como lo hacen las encuestas de hogares que asociadas al mercado laboral de los individuos con la población, problemas de migración asociados a problemas de la estructura demográfica, es decir, los grupos de edad, los grupos etarios y los problemas que conllevan individuos asociados a los fenómenos demográficos. Las encuestas nos proporcionan los contextos básicos que favorecen y que están ligados intrínsecamente a los fenómenos sociales. Entonces podemos mirar la educación, la discapacidad, la participación de la población en el mercado laboral, la atención y su estado de salud, los temas asociados a la violencia, la fecundidad, la mortalidad y la migración. Adicionalmente, existen otra gran cantidad de fenómenos que pues son asociados y se pueden mirar o medir a partir de encuestas, y eso lo realiza realmente el DANE. Dentro del laboratorio, en su época de existencia, como les dije anterior, nosotros hemos llegado a recopilar una serie de bases de datos provenientes del DANE que están asociadas básicamente a los fenómenos del mercado laboral y que se miden a partir de la encuesta de hogares que desarrolla en la actualidad en forma continua. Esta encuesta tiene una historia bien larga. Entonces, primero, esta es una reseña de DANE y cómo fue su inicio. ¿Sí? Básicamente el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, surgió en el año 53 bajo el gobierno de Rojas Pinilla, y a partir de esa fecha se desligó porque las estadísticas estaban encargadas a otra dependencia, y a partir de esta fecha se creó el Departamento Nacional de Estadística. A partir de su labor mirando las estadísticas a nivel nacional, el DANE ha sufrido una serie de transformaciones en los diferentes gobiernos en los que ha estado, porque ha estado presente desde ese momento en la vida pública de la nación. Entonces, las encuestas de hogares arrancan en los años 70 como encuestas de hogares, porque anteriormente se tenían encuestas que miraban solamente el fenómeno del mercado laboral,
y que no eran permanentes, se hacían cada 3 meses. Luego se pasó a un trabajo de encuestas que medían otros fenómenos sociales, no solamente la fuerza laboral, y entonces se comenzó a llamar encuesta de hogares. A partir de este momento, se vienen haciendo modificaciones, es decir, actualizando estas encuestas y adaptándolas a los fenómenos sociales, porque los fenómenos sociales evolucionan igualmente como todo. Entonces, el DANE y los investigadores que trabajan con el DANE han ido recogiendo las recomendaciones que hacen, por ejemplo, las instituciones internacionales como la OIT, y han ido adoptando estas recomendaciones para que el trabajo que realizan y la validez de la información que se recoge en las encuestas que desarrolla el DANE tengan la capacidad de ser comparadas o comparabilidad a nivel internacional con otros países. Entonces, en el Laboratorio de Estadística Social tenemos una historia con la recopilación de diferentes años de lo que es las encuestas generadas a medir este fenómeno. Pero no son los únicos datos que posee el DANE. El DANE hace investigaciones en diferentes otros campos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que dentro de los grupos de investigación existentes en la facultad, había ahí un grupo especial que miraba y trabajaba con estas encuestas. Entonces, esta ha sido tradicionalmente dentro del laboratorio de estadística un elemento básico para la generación de investigación. Entonces, aquí hay una historia de lo que son las encuestas de hogares y sus transformaciones, es decir, la forma en que el DANE tomaba información de los hogares y de la población estaba centrada básicamente en las áreas metropolitanas definidas espacialmente en el país, pero consideraba solamente unas 13 ciudades principales. Al correr de los años, este número de ciudades incluidas en las encuestas de hogares han ido aumentando en el tiempo y actualmente se están tomando 24 ciudades a nivel nacional. Las encuestas de hogares que genera el DANE están conformadas por dos tipos de información. Unas que son las que se llaman áreas metropolitanas y que están incluidas hasta el año 2000 solamente para las 13 principales áreas metropolitanas consideradas por el DANE. A partir del 2006 se consideran ya 24 ciudades o áreas metropolitanas, pero adicionalmente para estas mismas áreas se toma información del área rural, conformando así unas bases distintas que se les llama nacionales. Entonces tenemos información de las 13 o las 24 áreas metropolitanas, pero adicionalmente tenemos información de la zona rural de esas mismas áreas metropolitanas y son las que nos permiten hacer estimaciones de los fenómenos
medidos en estas encuestas a nivel nacional. Entonces, esta es la colección que brinda el Laboratorio de Estadística Social a los docentes, a los estudiantes, para el desarrollo de sus cursos o el desarrollo de sus trabajos de grado, y les da información adicional, es decir, cómo procesar, cómo conformar las bases de datos para emprender sus trabajos de investigación. En la actualidad, el DANE está produciendo desde el año 2006 una transformación que intentó reunir información de algo que se hacía de forma independiente, que se llamaban encuestas de ingresos y gastos, y a partir del 2006 el DANE intentó, en la encuesta que se hace continua, es decir, se toma información durante todo el año hasta reunir los 12 meses, y se llama la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GATE. Y en esta gran encuesta, porque se amplió el formulario y se hicieron más preguntas, se capturó información sobre los ingresos y gastos de los hogares. Esta encuesta cambió también su estructura, su metodología. Luego hay que hacer algunos ajustes si nosotros queremos ir hacia atrás y comparar la información anterior o histórica del mercado laboral, por ejemplo, con la información producida por la GATE. Se tienen que hacer algunos ajustes porque los cambios metodológicos asociados a la realización de la Gran Encuesta Integrada de Hogares genera distorsión de la información estadística producida con las encuestas antiguas. Las encuestas de hogares tienen unos objetivos específicos que son, como ya lo había mencionado, centradas en el mercado laboral, compuesto por 3 grupos específicos, que son la población activa, la población ocupada y la población desocupada, esa es la población activa, y la población inactiva, que son los pensionados y las personas que no tienen una actividad, es decir, no están participando en el mercado laboral. Esas poblaciones son las que nosotros llamamos población en edad de trabajar, que está compuesta por grupos etarios. En la zona urbana son la población mayor de 12 años. En la zona rural, esta población está compuesta por la población mayor de 10 años. Entonces, es lo que nosotros le denominamos población en edad de trabajar, y que está compuesta por la población ocupada, la población desocupada y la población inactiva. Con esta información es que se produce
la estructura económica del país, es decir, se pueden medir esos fenómenos, es decir, que nos muestran de cierta forma el desarrollo y la capacidad productiva del país. Por eso, estas encuestas son valiosas en el sentido de que con ellos nosotros podemos tener unas fotografías en el tiempo y su evolución de una serie de fenómenos sociales que están ligados al comportamiento de la sociedad. Por eso es la materia prima para medir el pulso de la nación de un lado y como temas de investigación para la población de egresados esa era la historia de lo que es el Laboratorio de Estadística Social, sus servicios que están todos asociados al manejo de este tipo de investigaciones relacionadas con información procedente de encuestas. Adicionalmente, que no lo está allí en las diapositivas, pero otro tipo de colaboración es cuando se abordan trabajos propios de la universidad por alguno de los investigadores o grupos de investigación de la facultad. Entonces también se les colabora en obtener información asociada a las técnicas de cómo abordar una investigación a partir de encuestas, ¿sí? Cómo estimar tamaños muestrales cuando se tiene claro el problema. Es decir, las encuestas como tal es todo un proceso que tiene una serie de etapas asociadas básicamente a tener información que nos permita medir algunos estadísticos asociados al problema que hay que investigar. Cuando esta información, o se cuenta con esta información o una información previa antes, es muy fácil llegar a determinar un tamaño muestral. Por lo regular, cuando uno enfrenta un fenómeno de investigación y no se tiene información, entonces ahí estamos en un tipo de investigación que nosotros llamamos descriptivo, porque no pretendemos hacer inferencias a partir de la observación, a partir de encuestas de ese fenómeno, porque es primera vez que se aborda. Entonces, esas cosas, para mí, a veces los estudiantes no las tienen muy claras y pretenden hacer inferencia por la observación por primera vez de un fenómeno. Eso es un error. Entonces, la idea es que ya con esta información que se les brindó, que saben ya lo que hay en el laboratorio, en qué se les puede colaborar. Hasta pronto, muchas gracias y espero que haya sido útil la charla que les preparé. Sí, doctor Fabio, gracias.
por supuesto que es útil. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes, Carlos. Bueno, pues primero que todo, quisiera agradecerle pues a Héctor Fabio la explicación que nos ha dado. Quería hacer una primera precisión y después una sugerencia de complementar a Héctor Fabio. Primero, el laboratorio urbano regional que llamamos la UR no va a ser otra institución de al lado del CICSE, sino que va a ser, o es su corazón, en cierta medida es el programa que aglutina el trabajo de los investigadores, y pues hemos decidido que se centre sobre el tema urbano y regional. Como por ejemplo el esfuerzo que acabamos de hacer de sacar un texto sobre la coyuntura económica y social, que es el documento especial el número 6 del CICSE, con el apoyo de todos los profesores de la facultad que trabajan temas regionales y nacionales que están vinculados. Esa es una primera aclaración que vale la pena hacer. Lo segundo es que sería interesante, Héctor Fabio, que nos aclararas dos cosas. Uno, si el público en general y los investigadores de la facultad y los investigadores externos y nuestros estudiantes, digamos, cuáles serían los enlaces, los vínculos a través de los cuales se pueden contactar contigo para solicitar el apoyo pues, que tú has ofrecido o que se ofrece pues, en el Laboratorio de Estadística Social. Y en segundo lugar, si existe o estás pensando en tener una especie de plataforma en la facultad en donde la gente pueda consultar las bases de datos que nosotros manejamos y cómo nosotros podemos apoyarlos en la investigación, especialmente nuestros integrantes de la facultad, o sea, profesores y estudiantes, y también de la Universidad del Valle. Entonces, quedan esas dos preguntas, Héctor. Sería bueno conocer tus contactos. No sé si se puede, digamos, tener un correo del Laboratorio de Estadística Social o del CICSE o del PIL para que llegue hacia ti de parte de la comunidad las solicitudes de información. Y dos, si vamos a poder tener, digamos, de un listado que se pueda consultar para ver las bases de datos disponibles para investigación. Gracias. Sí, Carlos. Básicamente, como las fuentes de información con las que se trabaja en el laboratorio básicamente son producidas por el DANE, son externas. En la página del DANE están disponibles una serie de bases de datos. Es más, aún más rica la información que tiene esa página del DANE, porque abarcan otras temáticas que nosotros, es decir, simplemente cuando se nos hace la consulta o a mí me hacen la consulta algún estudiante o algún profesor, yo entro a la página del DANE y descargo esa información, porque realmente que nosotros nos volvamos un reservorio de bases de datos, pues demandaría a unos equipos con unas memorias muy grandes. La idea es mi enlace, es decir, si una persona está interesada en descargar una base de datos específica, yo le colaboro en la descarga, se la armo y se la dejo disponible para que él la trabaje en los software en los que él esté capacitado para manejar o para procesar información. Si existe un correo que definimos hace algunos años, pero las consultas que yo atiendo, realmente porque es un correo que no lo conoce el público, realmente conocen el correo personal, y siempre me escriben a ese correo demandándome o haciéndome preguntas o demandando información. Entonces, por eso yo en un tiempo estuve trabajando con ese correo, pero ahí no llegaban siempre llegaban a mi correo y les contestaba con el correo del laboratorio
pero prácticamente ese correo no es útil, porque no lo conocen, el público no lo conoce. Entonces, mi correo es hector.ramirez, aquí no lo tengo escrito, pero... ¿Lo puedes escribir en el chat? ¿Como Juan? Que lo puedes escribir en el chat, Héctor Fabio. Ah, ya. Entonces yo miro cómo lo puedo... Héctor. Sí. Es héctor.ramirez@correunivalle.edu.co, ¿cierto? Sí. Allí se No veo aquí el... No, ya Carlos lo escribió, Héctor. ¿Ah, sí? Sí, ya. abajo hay un... Sí, esa es la forma, dije, porque antes, es decir, hace muchos años atrás, cuando el DANE no hacía pública la información, es decir, ellos todavía tienen la costumbre, es decir, los censos los publican o los dejan libres con acceso al público después de que ya están prácticamente en desuso. Es decir, actualmente ya está disponible el censo del 2005. Supuestamente hay un sitio donde está la información del censo del 2018. Yo he estado buscándola, pero no, es decir, los enlaces supuestamente que están libres para descargar esa información, te lleva al censo agrícola y ganadero, pero no al censo de vivienda y población urbano que se hizo en el 2018. Es decir, ellos aún manejan la información como un tesoro. Entonces, eso hace de que uno tenga que recurrir a obtener la información por otros medios, buscar amigos y cosas por el estilo, y a veces puede acceder a ella. Entonces, una forma es descargar la información que está pública, que maneja el DANE, es decir, y no es por hacerles propaganda a ellos ni nada de eso, no, que realmente obtener información a partir de encuestas es muy costoso, es un ejercicio que vale mucha plata, requiere mucho esfuerzo y realmente ellos son los expertos, porque ellos tienen un equipo permanente, es decir, en las experiencias que hemos tenido en la misma facultad, nosotros hemos desarrollado encuestas propias a nivel de Cali, 2 en el tiempo que yo me conozco, una que fue financiada por el BID y la otra que fue en convenio con el IRD en el 98, 99. Y los costos que se pagaron en esa época fueron altísimos para poder garantizar la calidad de la información recogida en campo. El DANE tiene un equipo, porque ellos, esa es su vida, ellos trabajan y tienen ya una cantidad de personas entrenadas que son encuestadores profesionales y pues uno puede dar fe de la información que se recoge en estas encuestas y además tienen un equipo de profesionales encargados en diferentes temas de los fenómenos sociales, es decir, actualmente desarrollan una serie de encuestas de las que realmente nosotros en la facultad conocemos muy poco porque no las utilizamos, es decir, no conozco, es decir, trabajan ya los temas de la tercera edad muy superficialmente, sí, pero ya se está trabajando. El lío es que no está diseminado, es decir, su cobertura en estas encuestas de las temáticas nuevas están muy centralizadas, no abarcan unas áreas amplias del país, pero
como material investigativo, pues ahí están. Es decir, y si a mí me consultan, ya sea por correo o por algo sobre alguno de estos temas, pues yo soy la persona encargada de andar buscando qué es lo que tiene el DANE nuevo, qué nos puede servir, y de esa forma mantener una interacción con los usuarios de información, es decir, aquellas personas que trabajan las estadísticas cuantitativas en los diferentes temas sociales que aborda el DANE y que no requieran de abordar una investigación propia. Entonces, trabajamos con la información externa producida por el DANE. No sé si con eso te contesto la pregunta, Carlos. Sí, es una... Muy bien. Héctor, gracias. ¿Otro de los asistentes está interesado en formularle alguna inquietud, alguna pregunta a Héctor Fabio, bien sea participando activamente o por el chat? Si no, entonces le agradezco a Héctor Fabio por su participación en este evento, por las claridades. Juan, hay una en el chat. Buenos días, me gustaría consultar si es posible acceder a bases de datos del IGAD a través del laboratorio de estadística, principalmente del catastro. Gracias. Pregunta, sí, gracias. Preguntas de compras. Doctor Fabio. El IGAT. Sí, uno puede consultar la página del IGAT. Ellos tienen una página, es decir, el CODACI, a partir de, no recuerdo bien el año, fue anexado al DANE. Y ya ellos tienen su propia página y tienen una plataforma donde uno puede descargar información asociada a las regiones y la cartografía. Y el mismo DANE tiene unos visores donde uno puede descargar los archivos CHP para hacer trabajos con cartografía del país. Depende del tipo de información que tú quieras descargar, porque eso ya depende de las escalas y del nivel de detalle. Es decir, yo intenté descargar información a nivel de manzanas para Cali y no, eso no lo permite, porque esa cartografía no está disponible. Pero a nivel de áreas más grandes, sí. Y sí, es decir, lo que tú dices, es decir, nosotros no la tenemos disponible porque esas bases de datos son pesadas. Pero cuando se solicitan, yo las descargo. Listo, doctor Fabio. Gracias. Espero que haya quedado clara la respuesta para quien la formuló. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Difícil coger a doctor Fabio. Dice también María Eugenia que se pueden utilizar bases de datos de consultorías que se han realizado en el CITSE. Doctor Fabio, ¿esas bases de datos quedan almacenadas en alguna parte o no? Sí, quedan en el CITSE. El CITSE queda con el proyecto y el informe. Por lo regular. Y la información. Y la información, claro, las bases de datos armadas y procesadas.
El lío está si la entidad que contrata con la universidad la consultoría da permiso para utilizar esas bases. Ese es porque si no cometeríamos un delito si utilizamos esa información. Ese es un buen punto, que hay que solicitar la respectiva Permiso permiso a los dueños. Por eso, por ejemplo, en el laboratorio y en el CISE se han desarrollado consultorías en el análisis de la información procedente del CISBEN. Esas bases no son públicas. Hay que hablar con la alcaldía y sacar un permiso para poderlas utilizar. Y así se ha hecho, Héctor Fabio. Sí, pero sí, es que esa es una muy buena acotación la que hace Héctor Fabio, porque igualmente hace días me preguntaban a mí que si era posible que si nosotros se sabía que nosotros las utilizamos, las podríamos compartir. Y tengo entendido que no sé. No se puede compartir a no ser que tenga que hayan sacado el respectivo permiso. Es decir, esas bases, no me acuerdo en el año, un año donde el director del proyecto de investigación era Urrea, nosotros le preguntamos a los contratantes si podíamos utilizar esa información y sí se sacó una carta y se pudo utilizar para otros proyectos de investigación, pero de ese año específico. Y esa es la forma, es decir, cuando se ha utilizado en los proyectos que lidera Harvey, se pide permiso a la alcaldía para utilizar esa información. Eso lo estaba manejando esta chica Claudia, y ella nos gestionaba los permisos. Hay otra pregunta allí de María Eugenia, que si das apoyo, Héctor Fabio, para buscar bases de datos en diferentes países que nos permitan establecer comparaciones. Si yo tengo la opción de entrar, es decir, tengo la dirección o algo lógico que acometería eso, ese tipo de búsqueda. Porque como muchos, es decir, por ejemplo, las bases de datos que produce, que ellos tienen una encuesta a nivel nacional ya, que es el sede de los Andes, creo que es, que se llama. Sí. Ellos tienen ya una serie de encuestas sobre el mercado laboral muy parecidas a las que hace el DANE, pero para poder utilizar esa información hay que pedir un permiso a ellos. Entonces, muchas universidades también internacionales o centros de investigación internacionales producen informaciones y bases de datos, pero está restringida esa información para su uso. Entonces hay que hacer contactos con ellos para poder que te den un permiso para acceder a esa información y descargarla. Entonces, si ese trámite lo hacen, yo la descargo. Es decir, Juan, que trabaja mucho con toda la información de educación, sabe cómo es que hay que pedir un permiso, por ejemplo, para trabajar con las encuestas Saber. Que pues uno tiene que estar inscrito allá en su base de datos y que es un usuario de esa base de datos. Entonces, si uno puede hacer ese trámite como ente investigador, pues es muy fácil porque nomás escribirse de como una base que es libre y que nosotros tenemos, es la encuesta de demografía y salud. Y yo estoy inscrito y yo puedo entrar al reservorio de esa base
y descargarla. Pero entonces la mayoría de estos entes nacionales que producen información y que pagan por esa información, es decir, dejan libre pero con ciertas restricciones para poder acceder a esa información. Entonces, uno puede hacer la gestión cuando conoce los términos que ellos exigen. Entonces, no sé si está clara la aclaración a María Eugenia. Sí. A ver, David Patiño está pidiendo la palabra. David. Buenos días, ¿cómo está? Profe, yo fui la persona que hizo la pregunta sobre el IGAC. Lo que pasa es que en el IGAC está, en la base de datos del catastro, está para el año vigente, digamos, está para el 2020. Ellos tienen dos registros, tienen registro 1 y registro 2. Yo realmente necesito solamente el registro 1, pero necesitamos de los años anteriores. Digamos que se le escribió un correo hace 2 meses, he estado llamando y realmente no he podido conseguir la información. Y pues por eso quería como acudir a usted, si de pronto a través del CITSE se podía solicitar esa información. Pues necesitamos del año 2000 al 2019 del catastro, pues para comparar el cambio y cómo ha cambiado pues la situación de los dueños frente pues en los diferentes años. Entonces realmente pues me ha costado un poco conseguir esta información y quería saber si de pronto a través del CITSE se puede conseguir. Ya porque tú lo que quieres son predios, información sobre predios, y me imagino que el avalúo catastral. Sí, es el registro 1 que aparece ahí. Sí, ya sé. Esa información sí no es pública. Esa información, nosotros tenemos algunos pedacitos de información de trabajos que han hecho, pero porque se ha tenido una fuente directamente que trabaja en catastro. Y ellos han suministrado esa información, es decir, pero no es que eso esté libre, es decir, de pronto escribiendo una carta y diciendo cuáles son las razones para las que se quiere esa información, utilizando un medio oficial, es decir, puede ser el CISTE como tal, podría acceder a esa información, pero por lo regular esa información no es libre. Porque, a ver qué te digo, los mismos estudiantes que han pasado por el laboratorio nos han conseguido parte de esa información, pero no la tenemos así continua ni nada de eso, porque han sido estudiantes que han hecho sus tesis con esa base de datos. Yo quisiera decir, Héctor Fabio, que si hay algún estudiante o profesor que quiera acceder a alguna información que esté restringida, sea pública o privada, en el CICSE con mucho gusto lo apoyamos, le damos una carta. Lo que sí no podemos hacer desafortunadamente es aportar recursos, porque en algunos casos las bases de datos son costosas, pero sí con una carta o con una autorización se puede, digamos, facilitar la vida para que los investigadores accedan a la información. Con mucho gusto lo apoyamos, pero me parece que la gestión allí, Héctor Fabio, también es fundamental como engranaje entre los investigadores, los estudiantes y nosotros para hacer esa gestión. Sí, es decir, a ver, realmente lo que yo utilizo son amigos que conozco que están ubicados en alguna de las oficinas de estos entes. Pero en catastro, el último que estuvo próximo a ellos ya no está allá, es decir, no tengo contactos con esa oficina, pero la forma de gestionar ese tipo de cosas, cuando la información es restringida, o
lo regular es recurrir a amigos que tengan acceso a esa misma información. Y es una forma ilícita de obtener información, además. Lo más acertado es tratar de hacer oficial el pedido y ver si esas entidades acceden a entregar la información. Pero a veces se complica porque las personas no quieren hacerlo, es decir, experiencias pasadas con los mismos amigos, es decir, en la alcaldía de Cali hemos tenido problemas para hacer información y tenemos que conseguirla de forma diferente, pero la conseguimos. No, nosotros no queremos promover las conexiones de amigos. Definitivamente eso es un mecanismo informal. Quisiéramos promover las conexiones formales, o sea, institución, de Universidad del Valle a Alcaldía, Universidad del Valle a IGAC, etc. Eso quisiera que quedara muy claro. Sí, claro. Listo, profe, pero entonces, ¿se le enviaría el correo al CITSE o al profe Carlos? ¿O cómo sería el procedimiento? Qué pena ahí la duda. Permítame, yo respondo. Creo que si tú mandas una carta con el apoyo de tu tutora, creo que Nadja planteó el asunto por allí, y también con el apoyo de Héctor Fabio, con mucho gusto tramitamos esas solicitudes en el CICSE y damos el apoyo que sea necesario. Perfecto, profe, muchas gracias. Fabio, preguntan en el chat que si tienen las encuestas del 84-85, las encuestas de hogares. Sí, claro. Quien dice Wilson, comunícate con Héctor Fabio. Sí, la serie histórica de las encuestas de hogares, yo tengo una gran colección, pues no las tengo, no las tengo en el computador, las tiene también el CICSE porque yo toda esa información, cuando se hacen los backups anuales de los computadores, se quedan guardadas en el CICSE, pero si la persona me lo solicita, yo perfectamente, es decir, te comunicas conmigo por el correo, yo me pongo en la tarea y las descargo de nuevo y te las conformo y te las hago llegar por tu correo. Wilson, ahí le quedó el mensaje. Él dice que gracias. ¿Alguna otra pregunta para Héctor Fabio? Profe, creo que hay una en el chat. No, ya no. Yo estaba fijándome. No, la última era de que si tenía las encuestas que no son integradas, sino de hogares 84-85. Y da las gracias. Igualmente Wilson da las gracias. No hay más. Y manitos no hay levantadas. Entonces, ¿Dónde ven ustedes eso? Porque yo no veo nada. Tienes que abrir el chat, Héctor Fabio. Tienes que abrir el chat. Si le das clic en participantes, abrir los participantes. Y si le das clic en el chat, se abre una ventana que dice chat. Eso, hasta que a uno le tocan estas cosas, le toca. Lo que pasa es que está compartiendo pantalla. Sí. En la parte superior, Héctor, le puedes dar detener compartir pantalla y ahí ya te salen todas las opciones. Ya. Ya, claro. Todos los días se aprende, Héctor Fabio. Tranquilo, que yo estos días también me peleé. No siendo más, entonces, muy importante lo que planteó Héctor Fabio. Yo pienso que hemos estado tan cercanos al laboratorio constantemente durante todo este tiempo, pues tenemos una idea de cómo funciona, pero sí es muy importante que se tenga el conocimiento del funcionamiento del laboratorio de estadística.
Doctor Fabio, de mi parte, muchas gracias. Y yo creo que este tipo de eventos son importantes hacerlos para que las personas que pertenecen a la facultad, sobre todo los estudiantes, tengan conocimiento de cuáles son los servicios que se brindan en la facultad. Muchas gracias, doctor Fabio. Y en todo caso, para mí es un placer que esta información sea válida y beneficiosa para todas las personas que participaron y las que no participaron, pues, y que son estudiantes activos o que son egresados, porque no solamente estaba dirigida para los estudiantes activos y personal activo dentro de la facultad de la universidad, sino, es decir, es más, los estudiantes egresados que están ya en actividades laborales son mayoritariamente los que más consultas hacen y que están en el exterior. Eso es un fenómeno. Lo que pasa es que como todo se hace por correo, yo a veces en los informes pues escribo quiénes son las personas que hacen este tipo de demandas, pero ellos, por el hecho de que estuvieron allí, estuvieron también a veces próximos, entonces consultan constantemente cosas que no pueden hacer ellos desde los lugares donde están. Pero sí, vamos a ver si volvemos a poner en función el correo de laboratorio, porque como les expliqué antes, siempre se comunican conmigo al correo oficial mío y no utilizan el del laboratorio, pero sí existe un correo del laboratorio. En todo caso, muchas gracias por haberme dedicado su tiempo y esperemos que les haya sido útil. Muchas gracias.